Periodo indígena. ¿Qué es el periodo indígena? Fue un periodo que inició en el año 15.000 a.C., cuando el territorio fue poblado por nómadas que venían de Asia, y terminó en el año 1500 después de Cristo, cuando los españoles llegaron a América. Muchos de ellos se establecieron aquí, por lo que se dice que los aborígenes panameños son descendientes de los indios mayas, nahuas y chibchas. Algunas de las características del periodo indígena en el aspecto social era que su organización se mantenía en un orden jerárquico donde el cacique era el de mayor jerarquía. Este dirigía a la comunidad y se le consideraba como un guía espiritual. Otra característica que destacaba era que la construcción de viviendas durante este periodo era con hojas de árboles, madera o hierba. Y una característica en el aspecto familiar era que estas familias estaban conformadas por padre, madre e hijo. El hombre se encargaba de la casa y traer el alimento, mientras que las mujeres la confección de vestimentas para el abrigo de la familia. Evolución y periodo de los grupos indígenas. La evolución cultural de los grupos indígenas americanos pasó por varias etapas a lo largo de la historia, empezando en el momento en el que se cree que estos llegaron a América y concluyendo con la llegada de los españoles al continente. A continuación, mencionaré las etapas más importantes con sus características. La primera es la etapa lítica o paleoindia. Toda la información recolectada sobre esta época proviene de hallazgos arqueológicos que indican que las primeras migraciones de indígenas a territorio americano se dieron entre los años 40.000 y 7.000 a.C. En esta época el hombre era un ser nómada, es decir, no habitaba de manera fija o permanente en ningún lugar, y vivía de aquello que podía cazar o recolectar. Las características de los grupos indígenas del Paleoindio eran: vivían en pequeños grupos nómadas, se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección, habitaban cavernas y pequeñas chozas rústicas, fabricaban herramientas y armas rústicas con huesos, piedras y madera, podían obtener fuego, creían en las fuerzas de la naturaleza y conocían técnicas chamánicas para la curación de enfermedades. Periodo preclásico. Durante la etapa arcaica hubo un momento de desarrollo más acelerado conocido como el periodo preclásico, el cual tuvo lugar entre los años 1500 y 300 a.C. aproximadamente. En este momento aparece el sedentarismo y son creadas las primeras aldeas. Etapa agrícola avanzada. Inicia en el año 500 a.C. con la aparición de los primeros asentamientos y aldeas, y va hasta la llegada de los españoles a América. Los grupos indígenas más representativos para esta época eran los de Mesoamérica y México, los mayas, las de América Central, las aztecas y los de la región andina, incas. Durante este periodo, los grupos indígenas evolucionaron las técnicas de agricultura intensiva, con la invención de terrazas, el uso de abonos y sistemas de riego. Por el otro lado, se convirtieron en grandes pastores de especies de mamíferos domesticados, consumidos dentro de su dieta y utilizados como animales de carga. Los legados y la herencia del periodo indígena. Primero, el legado agrícola. El maíz fue el principal producto indígena. Ellos cultivaban una mazorca más pequeña que la producida hoy en día. También el legado agrícola comprende productos como el zapallo, el frijol, el poroto, guandú, yuca, aguacate, pibá, cacao y una variedad de frutas. En cuanto al legado artístico, ellos se dedicaban a la orfebrería, es decir, confección de joyas usando oro o una aleación de cobre y oro. También se dedicaban al tallado de piedras, creando cerámica de formas diversas, como antropomorfos, zoomorfos y geométricos. Y finalmente también se dedicaban a la confección de molas, que son textiles cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas. Tecnología y utensilios. Algunas herramientas fabricadas por los grupos originarios fueron las puntas de piedra, hachas, arcos y flechas. Y finalmente la herencia lingüística. Algunos de los términos del lenguaje indígena son aguacate, Panamá y otras palabras que hacen referencia a ciertas regiones del país, como guararé, pacora, penonomé, chame y nombres de algunos ríos.